Canarias invierte la tendencia y de ser una de las mejores comunidades a nivel de contagios, en solo un par de semanas nos hemos convertido en una de las que peores datos registra. Cifras que nos llevan finalmente al cierre perimetral y al nivel 3 en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, justo a las puertas de la Semana Santa. Todo en una semana en el que las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca llevó a suspender su aplicación en plena campaña. El drama de la migración nos ha golpeado con fuerza estos días, con nuevos fallecimientos, menores en estado crítico y las protestas en los campamentos, donde se siguen quejando de hambre y frío. Y mientras el culebrón político causado por las mociones de censura en Murcia daban un nuevo giro de tuerca con el anuncio de Pablo Iglesias y su candidatura para la Asamblea de Madrid. Ya a finales de semana, una aprobación histórica, la ley de la eutanasia. Estos son solo algunos de los temas. Comenzamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos a punto de acabar una semana cargada de noticias, pero es verdad que muy diferentes unas con otras. Las más destacadas, la migración o la evolución de la pandemia en nuestro país, donde Canarias, desgraciadamente, ocupa un lugar importante. Esta semana queríamos analizar cómo se estaba desarrollando la campaña de vacunación en las islas y nos sorprendió, Raquel Pérez, las dudas y el parón temporal de una de ellas, la de AstraZeneca. Sí, Eva, ha sido una semana trepidante. El lunes por la mañana grabábamos a docentes mientras les administraban las dosis de AstraZeneca y por la tarde nos sorprendía la paralización de esta vacuna. Varios países de la Unión Europea decidieron frenar la vacunación hasta resolver la posible relación entre las dosis de AstraZeneca y 30 casos de trombos registrados. Se generó bastante incertidumbre hasta que finalmente el jueves la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a esta vacuna. La considera eficaz y fiable. El miércoles de la próxima semana, España retomará la vacunación con AstraZeneca. Y en el reportaje de hoy salimos a la calle para conocer cuáles son las principales dudas de los ciudadanos acerca de las vacunas COVID. Los máximos responsables de la campaña de vacunación en Canarias responderán a sus preguntas. Y en nuestro análisis en profundidad de los últimos 7 días, hacemos un recorrido por 10 bienes patrimoniales de Canarias que han sido incluidos en la lista roja porque están en peligro debido a su avanzado deterioro. Entre ellos, por ejemplo, el elevador de la Bordejuela en Tenerife o el poblado de Sonsamas en Lanzarote. Lo podrán ver en solo unos minutos aquí en La Semana. Muy a nuestro pesar, las cifras vuelven a darse la vuelta. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se elevan una vez más al nivel 3 de alerta sanitaria. Esto significa que el próximo martes esas 3 islas tendrán nuevas restricciones y esta es sin duda la medida más destacada del Consejo de Gobierno de esta semana. Hablamos de una media de 200 casos diarios. Esa misma pauta es la que marcará la situación esta próxima Semana Santa, en la que habrá que acreditar mediante un test que se ha dado negativo en COVID para entrar en Canarias o viajar entre islas. El Consejo de Gobierno sube el nivel de alerta a 3 de las islas dado el aumento de contagios de la última semana. Incremento de positivos en especial entre los grupos considerados de riesgo. Medidas preventivas también para la Semana Santa. Entrarán en vigor el 26 de marzo y permanecerán vigentes hasta el 9 de abril. Los viajeros nacionales tendrán que acreditar su situación sanitaria mediante un test negativo o pasando una cuarentena a su llegada. Lo mismo ocurrirá con los desplazamientos entre islas de los residentes canarios, a excepción de los supuestos incluidos en el Real Decreto 996 de 2020. Las reuniones estarán limitadas a 4 personas. Habrá mayor control en puertos y aeropuertos y no están permitidas las fiestas populares. Firmaremos una orden para regular todo lo que son las visitas y funcionamiento de los centros sociosanitarios. A los gimnasios y centros deportivos se les permite abrir con aforo del 33%, distancia de 2 metros, mascarilla y grupos de 4 personas con monitor. Otra modificación, se podrá pedir comida a domicilio hasta las 12 de la noche, con independencia de los niveles de alerta. ¿Qué explica la adopción de estas duras restricciones en las islas? Las cifras son claras. Canarias es la 5ª comunidad de toda España con más positivos de coronavirus registrados en los últimos 7 días. De hecho, desde el 1 de marzo hemos duplicado el número de contagios diarios. La incidencia acumulada a 14 días en las islas, con los datos facilitados por Sanidad este jueves, se sitúa en casi 130 casos por cada 100.000 habitantes, superando ya la media de España, que se sitúa ligeramente por encima de los 128 casos. En las últimas 3 semanas se
evidente ese constante aumento en la incidencia que ha pasado de los 115 casos el 2 de marzo a estos 130 casos a día de hoy. Para demostrar la importancia de controlar el avance de los contagios, tengan en cuenta este dato. De los 10 pacientes hospitalizados por coronavirus en Fuerteventura, 7 se encuentran en UCI. Ante este panorama, el Hospital General activó un protocolo de urgencia y ha previsto nuevas camas para pacientes críticos en la planta de hospitalización de medicina interna. Esto permitirá seguir atendiendo pacientes graves de cualquier patología que precisen de cuidados intensivos. La isla sube por primera vez en pandemia a semáforo rojo tras registrar la incidencia de contagios más alta del archipiélago a 14 días por cada 100.000 habitantes. Gratuito, bilingüe y con un código de barras. Así será el pasaporte de vacunación que finalmente ha sido aprobado esta semana por la Comisión Europea. El documento incluirá datos de nuestro historial COVID. Se ha decidido también que no sea obligatorio para viajar por Europa, una medida que pretende abrir las rutas turísticas y reactivar económicamente al sector. Podría empezar a aplicarse antes del verano. Después de un año sin poder viajar como antes, la Comisión Europea presenta el certificado verde digital, más conocido como pasaporte sanitario. Con este certificado digital ayudaremos a los países miembros a garantizar una libre circulación en un entorno responsable y seguro. Será gratis y la información estará en inglés y en el idioma de la persona que viaja, datos que pueden presentarse tanto en papel como en versión digital. Un código de barras permitirá al país receptor confirmar los datos sanitarios de la vacunación, por ejemplo, el lugar o la fecha en que se inoculó. Pero este documento no se reduce solo a personas vacunadas. La Unión Europea no quiere que la vacuna condicione esa libertad de otros ciudadanos a la hora de moverse. Por ello, se amplía a quienes presenten desde una PCR negativa hasta un documento que acredite que la enfermedad está superada. Y esto es toda una esperanza para el sector turístico en España. La ministra Reyes Maroto ha puesto fecha. El 19 de mayo, coincidiendo con la apertura de Fitur, comenzaría a utilizarse en nuestro país. En Francia se endurecen las medidas para frenar la expansión del virus. El gobierno ha decretado el confinamiento de París y 15 regiones más del país. Será durante un mes y por el momento no afectará a los colegios que permanecerán abiertos. Todos los comercios no esenciales tendrán que permanecer cerrados. Eso sí, en esta ocasión los franceses podrán realizar deporte al aire libre y no podrán alejarse más de 10 kilómetros de sus hogares. Se mantiene el toque de queda en todo el país a las 7 de la tarde. España retomará la vacunación con AstraZeneca el próximo miércoles. La Agencia Europea del Medicamento considera la vacuna segura y eficaz tras analizar los casos de trombosis en personas a las que se había administrado esa vacuna. También el viernes se descartó que el fallecimiento de una mujer en Baleares tuviera relación con la vacuna. Nuestra compañera Raquel Pérez salió a la calle para conocer las principales dudas en torno al proceso de vacunación. Canarias continúa avanzando en su estrategia de vacunación. Ya han sido aplicadas en las islas más de 200.000 dosis de las 3 marcas disponibles. Pfizer sigue siendo la más usada, seguida de AstraZeneca y Moderna. Además, más de 73.000 personas ya están inmunizadas en el archipiélago al haber completado las 2 dosis y más del 10% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Prácticamente la totalidad de las vacunas que se han recibido han sido administradas. ¿Cuál es el elemento negativo? La otra doble vertiente, que hubiéramos podido haber administrado muchísimas más dosis si hubiéramos recibido más vacunas. El operativo de vacunación COVID de Canarias está preparado para administrar hasta 30.000 dosis diarias. Más de 2.000 profesionales participan en esta campaña, que ha tenido que planificarse al milímetro. La logística de la campaña de vacunación de Canarias es compleja. Es compleja por un lado porque estamos hablando además de 7 islas, una logística importante sobre todo de la cadena de frío. Tenemos que organizar todo este control de frío, control de temperaturas de estas vacunas. Tenemos enfermeros formados y lo que nos hace falta y el factor determinante no va a ser este recurso o esta logística o esta preparación, sino la llegada de vacunas. Vamos a hacer algo insólito que no se ha hecho nunca, vacunar a muchísima gente en un periodo corto de tiempo.
Desde que Doria recibió la primera vacuna en Canarias el 27 de diciembre, así hemos avanzado en la vacunación en las islas. Los 4 primeros grupos están casi completados. Son los mayores que viven en residencias, el personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes. Además, ya se ha vacunado al 30% del grupo 5, los mayores de 80 años, y al 25% del grupo 6, los trabajadores esenciales. Aquí encontramos al personal de las Fuerzas de Seguridad y Emergencias y a los profesores, como Moneiva. La acompañamos en su proceso de vacunación. Estoy tranquila, la verdad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Alencal? No. No sé si has escuchado los efectos secundarios que pueden dar. Dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Vale. ¿Qué bracito ponemos? El izquierdo. Vale, sube la camiseta. Yo creo que era importante ya también empezar con nosotros y bueno, contenta de que haya sido ya. Me siento bien y ahora esperar a cuando nos avisen para la segunda. La vacuna utilizada para inmunizar a los trabajadores esenciales es la de AstraZeneca. Todo iba bien y a buen ritmo, hasta que el lunes 15 de marzo el proceso fue paralizado. El motivo, las dudas en torno a posibles trombos detectados en personas vacunadas con AstraZeneca en varios países. La decisión de suspender de manera cautelar y temporalmente la administración de la vacuna AstraZeneca hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia analice los eventos trombóticos nuevos acaecidos en los últimos días. El problema que tiene tomar este tipo de decisiones es doble, porque por un lado estamos en una situación de escasez de vacunas y se quita una de la escena, y además, lo que más me preocupa, se genera una ansiedad en la ciudadanía que en estos momentos no está justificada. Simplemente vamos a hacer una investigación y por el criterio de prudencia paramos hasta averiguar e investigar realmente si existe una causalidad entre la vacunación y los eventos que se han notificado. ¿Qué significa dar evidencia científica? Pues significa demostrar que esa relación que se ha visto tiene una relación de causalidad y no de casualidad. Aquí en Canarias no se ha reportado ninguna notificación y de 17 millones de vacunas inoculadas en la Unión Europea se han reportado 30 eventos que además no se ha concluido en que sea una causa-efecto de esta vacunación. El que haya una parada en un momento dado lo que nos está confirmando es que el sistema de farmacovigilancia funciona, que nuestra seguridad es una de las prioridades de este sistema de farmacovigilancia. Y con todo paralizado se llegó al jueves por la tarde, día en que se tenía que pronunciar sobre AstraZeneca a la Agencia Europea del Medicamento. La EMA ha dado luz verde a la vacuna. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Esta es una vacuna segura y eficaz. Sus beneficios superan los posibles riesgos. Reiniciamos la vacunación de AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles. Estamos preparados para que de un momento a otro, igual que de un momento a otro tuvimos que hacer la parada, de un momento a otro nos pongamos rápidamente a vacunar y a compensar este tiempo de paralización. Todas estas novedades ocurridas en los últimos días han hecho aumentar la incertidumbre e incluso desconfianza de parte de la población hacia la vacuna. Salimos a la calle para intentar dar respuesta a las principales dudas que tienen los ciudadanos sobre la vacunación COVID. ¿Hay que tener miedo a la vacuna de AstraZeneca? Calma, tranquilidad, tenemos que esperar las conclusiones de la EMA, pero aún así también comentarles que la OMS y la EMA nos dicen que el beneficio de la vacunación sigue superando los posibles riesgos que pudiese tener la vacuna. ¿Qué pasa con las personas que ya se han puesto la primera dosis de la vacuna esta AstraZeneca? Entre ellas está un familiar mío muy allegado. Ellos tienen una primera protección a este virus. Entonces, tranquilidad, una vez que tengamos esas conclusiones se les determinará cuándo seguiremos esa vacunación, esa segunda dosis. ¿Puedo elegir la marca de vacuna que me quiero poner? De momento no podemos elegir las vacunas, pero sí elegir vacunarnos. ¿Hay que tomar paracetamol antes de vacunarse? Un paracetamol de 1 gramo antes de la vacunación y un paracetamol post-vacunación, simplemente. ¿En qué brazo me vacuno? Siempre se tiende a hacerla en el brazo no dominante. ¿Puedo hacer vida normal tras la vacuna?
uno va a vacunarse y sigue con su vida completamente normal. No hay que hacer nada ni hay que tener reposo. Los estudios confirman que a medida que disminuye la edad, aumentan las dudas sobre la vacuna, especialmente en los menores de 45 años. Previsiblemente la gente que puede ser algo más reticente a la vacunación es la que tiene una menor percepción de riesgo del problema. Y la que tiene una menor percepción de riesgo, lógicamente, son los estratos más jóvenes de la sociedad. Que la gente mayor tiene plena conciencia de la vacunación, tal vez porque ellos sí son pacientes que saben su riesgo, saben su vulnerabilidad, saben su debilidad, y la gente joven se encuentra sana, se encuentra bien y lo ven lejos, ven coger el COVID como algo lejano, ven además enfermar o morir como algo lejano. El ser joven no vacuna frente a la COVID, lo que vacuna frente a la COVID es la vacuna. Y hasta ahora, ¿cuántas personas han dicho en Canarias que no quieren vacunarse? Menos del 1%. En nuestra tierra la aceptación de la vacuna ha sido absolutamente ejemplar por parte de la ciudadanía. Canarias sigue siendo de las comunidades autónomas que tiene un menor peso de la pandemia. Eso es fruto de muchas circunstancias y una de ellas, y no menor, es el comportamiento de nuestra gente. Y otra apreciación generalizada de los ciudadanos: les gustaría que la vacunación fuera más rápida. Va lento. Nos gustaría que fuera más avanzado. Mi suegra, pues realmente considero que fue relativamente rápido que la llamaron. Y sí es cierto que también nosotros, bueno, ya quisiéramos estar vacunados, ¿no? Por la situación como se está viendo. Comprendo a la gente que diga quiero ir más rápido y quiero que me llegue la vacuna. Paciencia, calma, llegará. Los enfermeros están capacitados para vacunar rápidamente, pero eso sí, si nos llegan vacunas. A partir de abril se iba a normalizar ya el ritmo de llegada de vacunas, sobre todo la de Pfizer y también el resto. Y además también en abril va a producirse otro elemento que es muy importante, la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, que es una vacuna que además requiere una sola dosis. Y es bastante razonable pensar que a partir de la mitad de abril empecemos a recibir dosis de esta vacuna. Esto le daría un aceleradón muy importante a la vacunación. En abril esperamos, con esa llegada de mayor número de vacunas, poder dar alcance a estos grupos de 70 años, a pacientes con factores de riesgo, enfermedades que hacen que sean más vulnerables, y esperamos que en abril ya estemos vacunando a este colectivo. La vacuna me evita un problema de salud, la vacuna me evita un daño. ¿Qué sentido tiene que yo asuma la posibilidad de ser uno más de los 2 millones y pico de muertos que tiene esta enfermedad? A un lado, 2 millones largos de muertos, al otro, los efectos secundarios de una vacuna. ¿Sabes cuál es el efecto secundario más terrible que tiene una vacuna? No ponérsela. La vacuna ha demostrado que es una medida de control y necesitamos que el 70% de la población esté vacunado para poder salir de esta. Así que desde aquí yo necesito y quiero que la gente se vacune, por favor. Dejamos ya la información relativa a la pandemia. Esta semana conocíamos que las denuncias por violencia de género en Canarias han disminuido. Lo hacen en casi un 9% durante 2020. En total, los juzgados tramitaron alrededor de 9.000 denuncias, 800 menos que en 2019. Este descenso se produce por la crisis sanitaria y el confinamiento. A pesar de que los juzgados de violencia sobre la mujer siguieron activos, recibieron menos denuncias. Por otro lado, el informe del Observatorio del Poder Judicial sitúa a Canarias como la tercera comunidad con la tasa más alta de víctimas de violencia de género. Las sentencias condenatorias a nivel nacional fueron 41.000, un máximo histórico anual. La situación en los campamentos de migrantes sigue siendo muy tensa en Canarias, sobre todo en la isla de Tenerife. Continúan quejándose de la comida, el frío y de las instalaciones. Incluso hemos visto cómo menores han dormido en la calle rechazando los recursos de acogida o cómo se pelean por una bolsa de alimentos. Situación que no cesa y a la que se le siguen sumando más personas con la llegada de nuevas embarcaciones que nos dejan imágenes sobrecogedoras. Es la imagen más terrible de la migración. Se registraba esta semana en Erguineguín, equipos sanitarios reanimando una niña de corta edad. Fue ingresada en el hospital en estado crítico junto a otros 8 menores. Un nuevo adulto fallecido, confirmado el jueves, elevaba a 18 las personas que han perdido la vida desde comienzos de 2021 al intentar llegar a nuestro país. Esta semana ha aumentado la llegada de embarcaciones especialmente a Gran Canaria, pero también a islas como Lanzarote.
A bordo, 35, 102, 115 personas, en muchas ocasiones en mal estado de salud tras varios días de navegación. Ha sido una semana especialmente cruel, con personas que piden que se les reconozca como menores durmiendo en plena calle, tras impedir la Fiscalía su entrada en el campamento de las canteras, donde finalmente fueron a parar el día 18. Campamentos donde los migrantes siguen haciéndose oír, como en el Maternal y Fuerteventura. Todos piden lo mismo, más comida, más mantas, que les dejen seguir viaje a la península. Exactamente lo mismo que en Las Raíces, en Tenerife, donde hablaban por fin parte de los responsables del catering o del mantenimiento de las instalaciones de este llamado Plan Canarias. Representantes de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y las organizaciones que gestionan los campamentos de acogida de migrantes de las canteras y las raíces se reunieron este viernes para intentar establecer un mecanismo que permita realizar lo más rápido posible las comprobaciones para determinar si hay menores de edad en estas instalaciones. Es una de las principales peticiones de muchos de los migrantes trasladados a lo largo de esta semana a estos campamentos. Y ante este panorama, el Gobierno central anunció que su intención es, a finales de marzo, que todos los migrantes acogidos en hoteles en Canarias sean reubicados. Hablamos de aproximadamente unas 1.800 personas. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que las condiciones en los campamentos oficiales son dignas, extremo que niegan los sindicatos. Entendemos que las condiciones en las cuales se ha llevado a las personas migrantes no han sido correctas y además no han tenido aquellos aspectos necesarios para poder vivir dignamente. La política que se tenía que haber emprendido en su momento era haber comenzado cuanto antes el tránsito a la península. Por supuesto que hay tiendas de campaña, como hay en todos los centros de refugiados del mundo, y sobre todo los que no son permanentes. Sería un derroche de dinero público montar grandes instalaciones para situaciones que son temporales. Las carpas tienen los estándares mejores posibles, los caterings están absolutamente evaluados y estamos siendo evaluados por agencias europeas y también por ACNUR, que ha estado allí, y también por el Defensor del Pueblo. A nivel internacional, España y Francia retomaban estos días las cumbres bilaterales que llevaban 4 años sin celebrarse. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, recibió a Pedro Sánchez en la localidad de Montauban. Allí hablaron para cooperar en materia de defensa, por ejemplo, o en una cuestión que interesa a miles de ciudadanos, la doble nacionalidad hispano-francesa. También se realizó un llamativo homenaje, era la primera vez que se hacía, en la tumba del que fuera presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña. Esta semana se ha vivido también un momento histórico con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la primera ley de la eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos. Con la aprobación de esta ley desaparece del Código Penal la sanción de la ayuda para morir según las condiciones de esta ley. Aceptada con mayoría absoluta, eso sí, con los votos en contra de PP, Vox, UPN y For Asturias. Una norma que permitirá que las personas con una enfermedad grave e incurable puedan solicitar ayuda médica para morir cuando ellos lo consideren. España se convierte en el 5º país en regular esta norma. Sus detractores se han manifestado a las puertas del Congreso para mostrar su rechazo. A nivel político, la semana comenzaba con un sorprendente anuncio. Pablo Iglesias se presentó como candidato de Unidas Podemos a las elecciones para la Comunidad de Madrid, haciendo frente así a Isabel Ayuso del Partido Popular. Sin embargo, sus deseos de presentar una candidatura conjunta con otros grupos de izquierda no llegaron a buen puerto. Ángel Gabilondo repetirá por el PSOE y otra sorpresa, Edmundo Val sustituirá a Ignacio Aguado en la candidatura por Ciudadanos. Nunca imaginamos que Murcia terminara marcando gran parte de la agenda política en el resto del país, pero 2 semanas después, las consecuencias de una moción de censura ya fracasada todavía se deja y dejará sentir durante días. Tras el apoyo de la justicia a las elecciones anticipadas en Madrid, la semana arrancaba con un sorprendente anuncio. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo. Portazo de Más Madrid a su propuesta de acudir de forma conjunta a los comicios y reorganización del Ejecutivo de Pedro Sánchez para suplir su marcha. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasará a ocupar la 3ª vicepresidencia, manteniendo su cartera ministerial. Nadia Calviño pasa a ser vicepresidenta segunda para coordinar la estrategia económica del Gobierno.
Finalmente, Ione Belarra, actual secretaria de Estado, pasará a ser ministra de Derechos Sociales. Pero desde luego que también hemos cometido errores, y tanto que hemos cometido errores. Y más que un goteo, ha sido un auténtico escape de cargos políticos huyendo de Ciudadanos, que se ha quedado sin grupo en el Senado. Y desde Canarias, entrada de Enrique Arriaga, actualmente en el Cabildo tinerfeño, en la Ejecutiva Nacional del Partido Naranja. Donde por el momento no hay más sorpresas es en Castilla y León. Ciudadanos promete que no hay fisuras y nadie se va a vender para apoyar la moción de censura presentada contra el gobierno autonómico y que se debatirá el lunes 22 de marzo. Y en materia de educación, finalmente, la Consejería Canaria mantiene su hoja de ruta y anuncia que las oposiciones de secundaria y FP se celebrarán el próximo 19 de junio. Una decisión que cae como jarro de agua fría en varios sindicatos que veíamos como esta semana realizaban una jornada de huelga del profesorado interino y sustituto con el objetivo de aplazar la convocatoria a otro año. Su posición viene motivada por la situación de incertidumbre derivada de la pandemia. El periodo de inscripción a las pruebas será del 5 al 26 de abril. Para los expertos, la conservación del patrimonio es una de las asignaturas pendientes de la sociedad. La organización Hispania Nostra ha realizado una lista roja con zonas en peligro y que tiene como objetivo concienciarnos a todos. Canarias cuenta con 10 bienes patrimoniales dentro de esa lista que corren peligro de desaparecer. El Castillo de San Andrés, la casa familiar de Agustín Espinosa, el Palacio de Nava o el poblado de Sonsama son algunos de los 10 bienes patrimoniales escritos en la lista roja. Lo que pretendemos en el fondo es el objetivo último de la lista roja, conseguir una conservación adecuada de los bienes para poder disfrutar la sociedad de ellos. En el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife, se localizan 4 de los 10 bienes en riesgo sobre los que alerta Hispania Nostra en Canarias. Uno de ellos además, el último en incorporarse en la lista, el elevador de la Gordejuela, encabeza desde hace poco otra lista, además la de los lugares abandonados más bellos del planeta. Y es una pena que se pierda, ya que ahora está tanto en auge el senderismo y es a la vista que es algo muy llamativo y bonito. Hay que cuidarlo, porque si desaparece nadie se va a acordar, obviamente. Y no deja de uno de reconocer que hay sitios que merece la pena de darle todo lo que se merecen ellos mismos, porque son paraísos aquí en nuestra misma isla. Este es otro ejemplo. Como ven en la imagen, el paso del tiempo y el olvido se están cebando con ella. Poco queda del esplendor que lució en el siglo XVII. Es la hacienda La Gorborana. Hoy está en ruinas y, por supuesto, está en la lista roja. Tienen riesgo de estar mal conservados o de que tienen alguna amenaza y de que consideramos que hay que tomar medidas. Un proyecto que nació en 2007 y que está abierto a toda la sociedad. En la página web de la Asociación Hispania Nostra hay un cuestionario que se rellena por internet y se envía, y esa información es la que nos sirve de base para estudiar si el bien tiene valores patrimoniales y está en peligro. También esa actualización incluye aquellos casos de bienes que han estado en la lista roja y se han hecho las labores de consolidación, conservación o se ha eliminado el riesgo, y entonces pasa a la lista verde, que es otra relación de bienes que tenemos que han estado en la lista roja pero ya ha desaparecido el peligro. Canarias es de las regiones con menos bienes en la lista y por el momento se escapan de la lista negra, donde se encuentran aquellos que no se han podido salvar. Por eso es fundamental actuar a tiempo, que es precisamente lo que le falta a estas joyas del patrimonio. Hay, por desgracia, también una lista negra que van a aquellos bienes que no ha sido posible salvar y que se han destruido o han perdido ya sus valores patrimoniales. Pero por suerte en esa lista hay solo 9 bienes en toda España y ninguno en Canarias. El poblado de Sonsamas en Lanzarote entró en la lista el 18 de febrero de 2021. Es uno de los yacimientos de arqueología aborigen más relevantes en España y de propiedad pública. Su evidente estado de abandono y la falta de inversión han hecho que se incluya aproximadamente 1.000 bienes que han entrado en la lista roja hasta ahora. Casi 200 han pasado ya a la lista verde. O sea, sí es frecuente que bien las autoridades competentes toman carta en el asunto, el patrimonio se salva y que la lista roja, esa llamada de atención, ha servido para algo.
Una llamada de atención que en la actualidad se ha hecho con 800 inmuebles, de los que, como han visto, Canarias aporta 10 de estos elementos en evidente riesgo de destrucción o alteración esencial de sus valores, ejemplos de patrimonio de gran valor, pero desgraciadamente todos amenazados. A finales de semana conocíamos los nombres de las Premios Canarias 2021. Por primera vez en la historia son 3 mujeres: la pintora María Isabel Nasco en la modalidad de Bellas Artes, la filóloga Dolores Corbella en Investigación e Innovación y la historiadora del arte María del Rosario Álvarez en el área de Patrimonio Histórico. Yo sigo trabajando, que es mi pasión, diariamente, porque si no parece que no justifico el día de vivir. Ha sido más redondo precisamente por el papel que se le ha dado a la mujer en estos premios, ¿no? Me parece que ya era hora. Que cuando uno tiene el gusanillo de la investigación, cuando te gusta el trabajo que haces, morirás con él. Seguirás investigando toda tu vida. Terminamos y nos vamos con fotografías de la Guerra Civil Española que su autor no quiso recordar y escondió en un garaje. Es el trabajo del fotógrafo Antoni Campañán durante la contienda en Barcelona. Estuvieron guardadas en una caja durante 80 años hasta que un nieto las encontró por sorpresa. Ahora están expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Con este excepcional hallazgo les decimos adiós, pero se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. También pueden seguirnos a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales. Volvemos a vernos el próximo sábado para contarles todas las noticias que nos deja la semana. Disfruten del fin de semana. Adiós.